Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles el capítulo número 1 de Abdías, y es el único capítulo porque no hay más, ¿verdad? Después de este capítulo continúa el capítulo número 1 de Jonás. Así es que comencemos pues, mis hermanos, y abramos nuestro entendimiento. Lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Visión de Abdías, palabra del Señor Yahvé sobre Edom. Acabamos de oír un llamado de Yahvé, un mensaje que manda a las naciones. En pie de guerra, levántense y ataquemos a Edom. Desde ahora serás pequeño entre las naciones, el menos considerado de todos. La soberbia de tu corazón te ha engañado a ti, que habitas en las quebradas de Petra, que te cuelgas de la muralla rocosa y que dices en tu corazón: ¿quién me hará bajar a tierra? Aunque te eleves como el águila y coloques tu nido entre las estrellas, te haré descender de allí, palabra de Yahvé. Si vienen a ti los ladrones, los salteadores nocturnos, ¿cómo no te robarán lo que quieran? Si vienen a ti los vendimiadores, ¿te dejarán acaso más que algunos racimos? Como han rebuscado a Esaú y escudriñado sus escondrijos hasta la frontera, te han rechazado tus amigos. Tus aliados han sido más fuertes que tú y han puesto un lazo bajo tus pies. Aquel día, dice Yahvé, haré desaparecer a los sabios de Edom y a la astucia de los montes de Esaú. Tus valientes se estremecen, pueblo de Temán, pues está acuchillando a los hombres de los cerros de Esaú. A causa de tu violencia contra tu hermano Jacob, quedarás cubierto de vergüenza y desaparecerás para siempre. Tú te quedabas esperando cuando los extranjeros hacían cautivo a su ejército, cuando los enemigos entraban por sus puertas y sobre Jerusalén echaban suertes. Tú también eras como uno de ellos. No te alegres de la ruina de tu hermano en el día de su desgracia. No hagas burla de los hijos de Judá en el día de su angustia. No te rías de su miseria. No vengas a mirar a la puerta el día en que le va mal a mi pueblo. ¿Será bueno que veas sus sufrimientos el día de su desgracia? No eches mano de sus riquezas en el día de la desventura. No te vengas en la cruzada para matar a los que huyen, ni entregues a los sobrevivientes el día de su angustia. Ya viene para todas las naciones el día de Yahvé. Como tú has hecho, así te hará. Sobre tu cabeza recaerá su merecido. Así como ustedes bebieron en mi monte santo, así van a beber naciones que me rodean. Beberán hasta que pierdan los sentidos, y serán luego como si no hubieran sido. Pero en el monte de Sión habrá supervivientes, que será un lugar santo, y el pueblo de Jacob recobrará su heredad. El pueblo de Jacob será un fuego, el de José una llama, mientras la gente de Esaú será la paja. La quemarán y la devorarán, y no quedarán restos de la raza de Esaú, porque Yahvé lo ha dicho. Los habitantes del Negev heredarán los cerros de Esaú, los de la tierra baja, el país de los filisteos, heredarán del territorio de Efraín y los campos de Samaria, y los de Benjamín heredarán Galaad. Los desterrados de Israel dominarán lo que pertenecía a los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, heredarán las ciudades del Negev. Subirán victoriosos al monte Sión para gobernar de allí a los cerros de Esaú. Entonces Yahvé reinará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, este capítulo de Abdías nos habla sobre las naciones que se levantaban continuamente en contra de las tribus de Israel. Estas tribus que Dios se había consagrado para él, y estas otras naciones que llegaban e invadían y se reían de lo que le sucedía a estos pueblos. Entonces Dios se fija más que todo en Moab, en esta nación, que le manda una advertencia diciéndole que porque se cree la más grande, será la más pequeña entre todas las naciones. Así se verá en medio de las demás, por haberse levantado en contra de Israel y Judá. Todas las naciones que Dios se había consagrado
Él las protegía, Él cuidaba de ellas. Y no había por qué haber burlones sobre la nación de Judá. Entonces Dios manda advertencias a través del profeta Abdías, diciéndoles lo que les sucederá en un futuro. Todo el tiempo cuando el Señor mandaba a sus profetas para hablar a los demás pueblos, era para advertirles, para que se les quitara esa manera tonta de burlarse de los demás. A Esaú, a la nación que le había quedado a este hombre, también recordemos que este Esaú era hermano de Jacob. En esta nación había gente muy perversa, había gente muy mala, y también continuamente le hacían la guerra a Jacob, a su nación, ¿verdad? Ya después de que estos hombres ya no se encuentran allí, sino que ya están en la presencia de Dios, pues los que quedan en estas naciones se hacen la guerra. Pero Dios, mis hermanos, aún habita entre ellos, habita entre las naciones, y siempre les advertía: no hagan daño a mi nación, no hagan daño, porque el día en que yo me las cobre, el día en que yo ya esté dispuesto para atacarles a ustedes, les va a ir muy mal. Estas eran las advertencias de Dios para las naciones paganas, esas naciones que rodeaban a Judá e Israel. Hermanos, Dios, cuando protege a alguien, no hay quien llegue en su contra. Siempre y cuando las naciones estén del lado de Israel y de Judá, Dios también estará con ellos. Pero el día que le hagan la guerra, sabiendo bien que Dios era quien los cuidaba, sabiendo bien que Dios era quien los dirigía, aún así ellos se atrevían a ir a hacerles la guerra, a ir y pelear en contra de ellos. Dios nuestro Padre es nuestro protector si nosotros nos acogemos a Él, si nosotros siempre le hablamos de muy dentro de nuestro corazón. No habrá nada ni nadie, mis hermanos, que nos ataque o que nos quiera hacer daño. Porque Dios, cuando nosotros le pedimos de su ayuda, cuando nosotros le pedimos que Él sea nuestra protección, no hay nada ni nadie que nos pueda hacer daño. Jesús nos lo vino a enseñar también, que todo aquel que habla al Padre muy dentro de su corazón, Él lo escucha. Y yo me imagino que esta nación de Israel y de Judá hacían oración continuamente a Dios para que Él los salvara, para que Él los ayudara por esta nación que los estaba atacando continuamente, ¿verdad? Esta nación de Edom, que era una de las naciones que se creía muy poderosa, pero que sin embargo Dios le envía al profeta para decirle que acabará con él. Dice: visión de Abdías, palabra del Señor Yahvé sobre Edom. Acabamos de oír un llamado de Yahvé, un mensaje que manda a las naciones: en pie de guerra, levántense y ataquemos a Edom. Fíjense nada más, cuando Dios hablaba a los profetas, no hablaba nada más por hablar. Él les decía que muy prontamente iba a mandar a sus guerreros, les iba a mandar la calamidad a través de la espada, a través de estas naciones que atacarían a Edom. Edom, como les decía, mis hermanos, se creía muy fuerte. Sin embargo, Dios la ve tan pequeña, y así nos ve también a nosotros, mis hermanos, cuando nos creemos tan poderosos, cuando nos creemos invencibles. Dios nos ve pequeños. No nos creamos grandes ante Dios, ante nadie, es más, ¿verdad? Porque cuando uno se cree grande ante las demás personas, por muy pequeños que sean, no seamos así, porque Dios nos mira pequeños a todos. Si sabemos que Dios está allí para salvar a cualquiera que se acerque a Él, ¿por qué vamos a estar en su contra? ¿Por qué vamos a levantarnos en contra de un hermano cuando Dios también es el Padre de él? Dios nos protege a todos, pero sobaja aquel que hace daño a otro, que es también hijo suyo. Entonces, mejor, mis hermanos, hagamos las paces con Dios, amando a nuestros hermanos, no importando cómo ellos sean, cómo ellos se comporten ante ti, pero tú tienes que amarles, porque eso es uno de los mandatos que Dios nos pone, que amemos a nuestros hermanos.
Y si eso existe de nuestra parte, mis hermanos, si amamos a los demás, ¿cómo creen ustedes que Dios nos va a amar también? Esto era lo que pedía para esta nación de Edom, que hubiera un cambio repentino de ellos hacia Judá e Israel, que eran también como hermanos de ellos, que aunque fueran unas naciones paganas, fueran unas naciones que no eran bien vistas por Dios, por sus pecados, aún así Dios les mandaba advertencias para que ellos cambiaran, para que ellos se movieran del lado de Israel y Judá. Pero no, ellos prefirieron la maldad, prefirieron seguir haciendo daño, y entonces pues Dios miró toda su maldad y les manda a decir que prontamente acabarán con ellos. Hermanos, si nosotros queremos vivir en paz ante Dios, si queremos vivir continuamente cercanos a Él, hagamos las paces con Él. No va a haber un día de la vida de que nos deje de mandar sus ayudas, de socorrernos. Todo el tiempo el Señor está allí para escucharnos, está allí para darnos la mano. No hay un día de nuestra vida que el Señor diga no a nuestras súplicas. Ahí está Él. Simplemente que Él quiere que abramos el corazón, que no nos dejemos llevar por la maldad, no nos dejemos llevar por la soberbia, por nada de eso. Y entonces vamos a ir por un buen camino y vamos a llegar a un buen puerto. Pero si nos dejamos llevar por la maldad, nos va a ir muy mal. Mis hermanos, busquemos siempre a Dios y Dios va a ser siempre nuestro socorro. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.